Muy buenas noches, es un gusto para mí poder estar con ustedes en este espacio donde charlaré acerca de lo que son las experiencias exitosas en temas gerenciales. Esta presentación tiene mucho que ver con el sentido de qué ha ocurrido con las empresas y qué impacto ha tenido la pandemia en estos modelos de negocio y demás. Podría iniciar diciendo que la pandemia cambió los modelos de negocios de manera paradigmática en contextos nunca antes vistos. Cuando hablamos de paradigmas, hablamos de un rompimiento del status quo. Y la pandemia produjo eso, un rompimiento del status quo en el que de un momento a otro cambiaron las reglas del juego en varios contextos. La empresa lo tomó de una manera directa, se podría decir, y dentro del documento se lo expresa, de que fue un factor diferencial entre la vida y la muerte de muchas de ellas. Y como podemos observar, muchas de las empresas que sucumbieron se podría decir que tuvieron un entorno bastante volátil. Sus modelos de negocio y su manera de actuar con respecto al cliente o al entorno donde estaban trabajando era bastante incierto. Fueron momentos muy complejos y además de esto podríamos decir que estas empresas sucumbieron en la ambigüedad de no poder reaccionar de una manera sencilla, práctica y eficiente a un cambio paradigmático, como comentamos, que no les permitió adaptarse. En este contexto, podemos decir que esta pandemia produjo este cambio paradigmático, pero no todo fue malo. ¿En qué sentido no todo fue malo? En el sentido de que empezamos a notar muchas oportunidades de negocio, muchas oportunidades de mercado. Y las empresas que tuvieron mayor éxito o las empresas que se mantuvieron a flote, o podríamos decir que las empresas que respondieron de una manera eficiente a estas necesidades del mercado, porque en sí esta pandemia provocó una necesidad o unas nuevas necesidades de mercado, podríamos decir que están afianzadas en tres parámetros fundamentales. El primero, la innovación. ¿En qué sentido? Al ser un cambio paradigmático y ninguna de las empresas están preparadas, la innovación, una manera de responder a este elemento que no lo había sentido antes la empresa, la capacidad de innovación fue un factor determinante. ¿En qué sentido? Si hablamos de una empresa de comunicaciones, el de trabajar con todo su contingente para que sus empleados trabajen de manera digital. ¿Ok? Adaptabilidad. Si hablamos de empresas, que una empresa de mercado, el diversificar con el delivery, por ejemplo, esta adaptabilidad de empresas de comida, esta adaptabilidad a enviar comida, ¿no? Resiliencia. Estos cambios continuos de mercado que teníamos en ese momento, por ejemplo, de que las empresas de delivery podían o no podían trabajar, donde teníamos algunos factores externos o internos que modificaban a cada momento el mercado como tal, esta resiliencia también es un factor determinante para que estas empresas salgan adelante. Quienes cumplieron con estos tres factores, se podría decir que eran empresas que se mantuvieron o empresas que comenzaron a tener éxito en este modelo, en ese momento de caos cuando comienza la pandemia. Entre esas empresas exitosas que nosotros podríamos tomar en cuenta, he definido una de las que están más cercanas a mi campo profesional, pero que también delimitan algunos elementos importantes, y que son las empresas basadas en educación. En este sentido, se podría decir que la educación se reinventó. ¿Y cómo se reinventa? Tomando las experiencias que tiene de la educación virtual, de la educación a distancia. Y esta educación a distancia que se nutre mucho de la tecnología como un medio, pero obviamente en ese momento o en la época prepandemia no se creía o no se consideraba un factor eficiente la educación virtual como tal, se consideraba un elemento propiamente dicho para adultos y demás, pero se podría decir que estas empresas exitosas en educación
toman los modelos de educación a distancia, toman los entornos virtuales de aprendizaje, toman las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento y de un momento a otro generan o traen todos estos paradigmas educativos virtuales y de tecnología educativa y los implementan. Por supuesto, algunas empresas educativas lo hacen de mejor manera que otras porque realmente están preparadas, porque tienen personal que le permitió focalizar sus conocimientos de una manera eficiente y poder salir avantes en este sentido, ¿no? El mercado de la educación no solo que se mantuvo en muchos aspectos, por supuesto hablamos, lo contextualizo de manera general, pero quiero ser muy puntual en este tipo de empresas educativas y podríamos tomar una serie de empresas educativas en mi lugar de residencia que es Loja. Pero podríamos decir que la educación no solo se mantuvo, sino que se diversificó. ¿En qué sentido? Muchos de las instituciones educativas mostraron nuevos paradigmas para el trabajo. Por ejemplo, educación asíncrona, MOOCs, educación con video, educación personalizada y muchos aspectos de esta diversificación abrieron nuevos nichos de mercado. Por ejemplo, algunas empresas educativas se dedicaron también a dar apoyo y contención emocional. Esta diversificación de mercado provocó un éxito bastante interesante dentro de estas empresas educativas, ¿no? En García, Grillo y Morte hablan acerca de un tema que a mí me parece muy interesante y que se aplica netamente a las empresas, pero en este caso yo creo que se puede focalizar de una manera interesante en educación. Las crisis son catalizadoras de tendencias, llevan ineludiblemente a la experimentación, introducen mecanismos novedosos de gestión de riesgos y aceleran la adopción de herramientas. Y esto es precisamente lo que ocurrió en educación. Cuando se generaron nuevos modelos de trabajo mediante la tecnología educativa como tal, la experimentación por parte de las instituciones educativas de modelos con tecnología educativa para provocar aprendizajes significativos fue un elemento fundamental de su trabajo. El tomar riesgos, el gestionar los riesgos y la aceleración con capacitación de sus empleados o de la fuerza de trabajo o de sus colaboradores permitió una respuesta eficiente ante estas necesidades que existieron, que se construyeron en la etapa de pandemia, ¿no? Podríamos decir que estas crisis o esta crisis se transformó en una oportunidad. Y si hacemos un balance de crisis, podríamos decir que las empresas educativas las empresas educativas en la ciudad de Loja, donde yo vivo, muchas de ellas, y esto definió que aún se mantengan y otras que sean muy, muy exitosas, porque son varias, lo primero que podríamos indicar es que el punto de quiebre es que se mantuvieron flexibles. Esto de mantenerse flexibles les permitió probar ciertas plataformas, ciertos entornos virtuales de aprendizaje, ciertos elementos que potenciaron su eficiencia para responder a la crisis. Otro de los elementos fue la digitalización de todo su proceso de formación, de los contenidos, de los libros, de los recursos para los estudiantes, y toda esta digitalización permitió llegar de una manera muy, muy eficiente y muy efectiva hacia los estudiantes. De esta manera podríamos decir también que la innovación jugó un papel fundamental o muy, muy importante dentro de este proceso de oportunidad. La agilidad de respuesta, tomando en cuenta que prácticamente de un momento a otro se cerraron las escuelas, pero esta agilidad de un momento a otro también continuar con el proceso de formación mediante recursos y tecnología educativa fue algo muy, muy importante y fundamental. Y la empatía con el cliente. En este sentido, la empatía respecto a lo que ocurría con la situación de contención emocional de los estudiantes y la contención emocional que se dio, jugó un papel importantísimo dentro de el seguimiento de los procesos de formación a nivel de estas empresas educativas, ¿no? En sí, esto es lo que podemos decir
con respecto a crisis y oportunidades de las empresas y tomando en cuenta la tecnología y tomando en cuenta lo que se trabajó en educación. Se podría decir que la crisis tomó por sorpresa a todo el mercado, pero empresas como la educativa se mantuvieron a flote y experimentaron un crecimiento sin precedentes. Se podría decir que es el 400% de crecimiento debido a la experimentación, digitalización e innovación eh, y agilidad, como hemos señalado. No cabe duda que aunque el negocio educativo muchas veces tenga clientes cautivos, como es el caso de los estudiantes que son clientes cautivos, que le podríamos decir así, la calidad del servicio y la innovación demostraron ser el hilo conductor de la vida o muerte de muchas de las empresas educativas. Muchísimas gracias por escuchar esta explicación. Nos vemos en el siguiente video.